Bien, hermanos, pues vamos a sacar todo el aparato tecnológico, como siempre, tengo aquí. Y ahora sí, para los que quizás no lo sepáis, estamos en estos últimos meses, estamos centrados en una serie de sermones sobre el libro del Apocalipsis. Una serie que hemos titulado Apocalipsis, la victoria del Cordero. Ya vamos por Apocalipsis 18, como veis. Seguimos con los versículos del 9 al 24. La semana pasada vimos los primeros 8 versículos. Y hoy vamos a continuar con Babilonia, con la inquietante Babilonia, la gran Babilonia, la gran ramera. Y como hemos dicho también, estamos en la 6ª sección de las 7 secciones que tiene el libro de Apocalipsis, en la que vamos a ir viendo cómo uno por uno los enemigos de Cristo y de la Iglesia, el pueblo de Dios, son vencidos y destruidos. Estamos viendo ahora el juicio y la destrucción de Babilonia, que representa o simboliza este mundo caído y seductor en rebelión contra Dios. Estamos viendo su caída, su juicio, el llamado de la Iglesia a salir de en medio de este mundo. La semana pasada vimos lo que eso significaba. Y después iremos viendo cómo van cayendo la bestia, el sistema político tiránico, el falso profeta, que es ese mundo también seductor en cuanto a ideologías, filosofías, religiones. Y por supuesto, también veremos el fin y la destrucción del dragón y cómo todos ellos se van a la destrucción, aquello que la Biblia llama el lago de fuego, es decir, se van al infierno directamente. Así que esto es lo que estamos viendo en esta 6ª sección del libro del Apocalipsis. Y ahora vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 18, versículos del 9 al 24. Habéis visto la lectura de nuestro hermano Ángel sobre el capítulo 26 de Tiro, y no es casualidad que haya leído este capítulo. Quizás alguien se haya sorprendido y haya dicho, Ezequiel, perdón, sí, ¿qué he dicho? De Tiro, no, claro, la primera de Tiro, ¿no? Ezequiel, perdón, del profeta Ezequiel. Sí, quizás os hayáis preguntado, esto de la destrucción de Tiro, ¿a qué viene? Bueno, no sé si habéis leído el capítulo entero de Apocalipsis 18, pero es muy probable que hayáis detectado similitudes, profundas similitudes, entre lo que se dice en este capítulo, especialmente en estos versículos que veremos hoy, y lo que narra el profeta Ezequiel acerca del juicio sobre la ciudad de Tiro. De la misma manera que vimos la semana pasada, cómo se parecía el pasaje que vimos, los primeros 8 versículos, a las palabras del profeta Isaías y también del profeta Jeremías con respecto a la destrucción de Babilonia, la antigua Babilonia. Vamos a leer ahora los versículos del 9 al 24 de este capítulo 18, pediremos la bendición del Señor y pasaremos a la predicación de la palabra. Dice así, Apocalipsis capítulo 18, versículos del 9 al 24. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, esto es Babilonia, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay,
¡ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar se apartaron lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hasta aquí la palabra de Dios, y su iglesia responde: amén. Señor, te rogamos que tú bendigas hoy tu palabra, que toque nuestras mentes y corazones para un mayor entendimiento de tu voluntad, de tu propósito, de la vida en este mundo y de tu salvación. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no sé si os gustan las películas bélicas, películas de guerra, a mí me gustan mucho. No es que sea un género al que acuda a menudo, pero he de decir que me gusta. Y no sé si habéis visto una famosa película muy conocida de los años 50, La batalla de Midway. ¿Habéis oído hablar de esta? Bueno, relata evidentemente la historia real de la batalla de Midway, que fue la respuesta automática en junio del año 1942 al ataque de los japoneses a la base militar de Pearl Harbor, en Hawái. Esto ya os va sonando más. Estados Unidos respondió en el atolón de Midway, donde estaba la flota japonesa de portaaviones y otros buques reunida para hacer la guerra contra los Estados Unidos. Japón pertenecía a las potencias del eje, estaban alineados con Hitler y con otros en oposición a Europa, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, la batalla de Midway fue la respuesta de Estados Unidos contundente y letal al ataque hacia la base naval de Pearl Harbor. Y en la mañana del 3 de junio de 1492, dos escuadrones de aviones bombarderos norteamericanos avistaron la fuerza principal de buques y portaaviones japoneses a unas 700 millas de Midway, del atolón de Midway, y los bombarderos estadounidenses lanzaron un ataque inmediato, pero 50 cazas Cero, la joya de la corona de la ingeniería japonesa, cazas, aviones, los derribaron a todos. Así que ni una sola bomba cayó, ninguna sola bomba norteamericana cayó sobre estos portaaviones. El único piloto estadounidense que sobrevivió a este ataque fue el alférez George Gay. Y él, flotando en el agua con un flotador de goma, contempló el desarrollo de la batalla. Se quedó a lo lejos flotando y fue un espectador privilegiado de lo que empezó a ocurrir después. Y es que después de esta primera derrota de los escuadrones estadounidenses, al final Estados Unidos acabó ganando la batalla sobre Japón. Más tarde, los 4 portaaviones japoneses se acabaron hundiendo envueltos en llamas. Explicaremos por qué. Y Apocalipsis 18, diréis, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues vamos allá. Apocalipsis 18, de alguna manera, presenta una perspectiva muy similar sobre la caída de la gran ciudad mundanal, Babilonia la Grande. Porque
El relato de Juan está modelado, según el lamento de Ezequiel, por la caída de la ciudad de Tiro, en Ezequiel 26, que ha leído nuestro hermano Ángel. Apocalipsis 18 imita el lamento que vemos en Ezequiel 26 por la ciudad de Tiro, presentando a los reyes, a los mercaderes, a los marineros, cuya alianza con la perversa Babilonia mundanal llega a su fin el día del juicio final. Y esta escena de desesperación contrasta en este pasaje con el regocijo del cielo y el regocijo del pueblo de Dios, de la iglesia. Y como el alférez Gay, que estaba allí flotando en las aguas del Pacífico, viendo como después de haber sido derrotado su escuadrón, estaba viendo como toda la flota de barcos japoneses era hundida, ahora Juan está contemplando, desde una derrota inicial sobre la iglesia, el triunfo de Cristo sobre este mundo. De alguna manera podemos decir que el poder maligno de este mundo se hunde por fin en las aguas de la historia y Juan es espectador privilegiado de lo que está ocurriendo. Y nosotros con Juan. Muchas veces he dicho lo siguiente, hermanos, nosotros nos hemos de aproximar a la historia de la humanidad y a los acontecimientos que están teniendo lugar en este mundo, no como partícipes, tenemos que evitar implicarnos lo menos posible emocionalmente con los avatares de nuestra sociedad. Somos espectadores privilegiados. ¿Por qué? Porque sabemos el principio, el origen y el final de la historia. La Biblia nos hace el mayor spoiler de todos. Si te fastidia que te hagan el spoiler con una serie, con una película, pues la Biblia viene a fastidiarnos la tensión y el misterio. ¿Sabéis cuál es el final de la historia? Se resume en 2 palabras. Dios gana. Y nosotros somos espectadores de esto. La iglesia es espectadora de esto. Así que vamos a ver, primeramente, en este capítulo extenso que hemos leído, un lamento. Hemos visto antes una endecha, los primeros 8 versículos, pero al mismo tiempo que es una endecha, un lamento de muerte sobre Babilonia, también es un canto de triunfo. Ahora vamos a ver un lamento de aquellos que tienen motivos para llorar por el fin de este mundo, por el fin de este sistema malvado. Y lo vemos en los versículos que van del 9 hasta el 19. Es una sección larga, pero forma una misma unidad, aunque iremos poco a poco avanzando a través de ella. Como dijimos la semana pasada, hermanos, el apóstol Juan escribe el libro del Apocalipsis cuando la ciudad de Babilonia, la real, la histórica, hacía mucho tiempo que había sido destruida. Pero en aquel tiempo Babilonia era un símbolo del poder de este mundo seductor sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Lo mismo ocurría con la Roma imperial, a la cual los cristianos del siglo I también llamaban Babilonia, en forma clave, para evitar complicaciones con el Estado. Corrían riesgo de ser llamados enemigos del Estado. Por lo tanto, cuando hablaban de Roma, no solo de la ciudad, sino del imperio, utilizaban el término Babilonia. Roma, la poderosa y decadente ciudad que dominaba el mundo mediterráneo del siglo I. En aquel tiempo, para los cristianos, Roma era su Babilonia. De hecho, la propia Roma representaba precisamente muy bien ese ámbito satánico y secular en oposición contra Dios. Y ahora vemos que hay un lamento. Hay un lamento por el juicio que viene sobre Babilonia de parte de quienes han comido a la mesa de Babilonia, o mejor dicho, de quienes han comido de la mano de Babilonia. Y los primeros en lamentarse, fijaos, versículo 9, son los reyes de la tierra. Roma dominaba el mundo, pero había un sinfín de naciones que eran vasallas, estaban sometidas al poder imperial, tenían sus reyes, pero eran reyes puestos por Roma. Eran gobernantes, pero eran gobernantes puestos por Roma. Había príncipes, pero eran títeres y marionetas que decidía el Senado de Roma, cuando no el César, de que estuvieran ahí atendiendo a los intereses de Roma. Así que había una pretendida autonomía política, pero en realidad no eran nada más que siervos del poder imperial.
era un tipo de vasallaje que se ha mantenido a lo largo de la historia. Todos los imperios, incluso hoy en día, el imperio actual, podemos decir, la Roma actual, Estados Unidos, efectúa la misma política con diferentes naciones. Y los primeros que lamentan la caída de Babilonia son los reyes de la tierra, príncipes, clientes que dependían del imperio para su poder, para su prestigio. Estaban allí, tenemos en la Biblia el caso de Herodes el Grande y de los Herodes que vinieron después, porque esa había sido la voluntad de los Césares. Julio César fue el que puso a Herodes el Grande en su lugar. Y luego más tarde Augusto y Tiberio fueron los que pusieron no solo ya al hijo de Herodes el Grande, sino a sus hijos, y dividieron el reino, la provincia de Siria, en diferentes áreas para que estuviesen allí mandados por Roma estos reyezuelos. Bien, todos los gobernantes de la provincia de Asia, la provincia de Asia es donde vivían los primeros lectores del libro de Apocalipsis, sabían de lo que se estaba aquí hablando. Estos gobernantes habían abrazado la corrupción de Roma para obtener poder de ella. Dice el apóstol, versículo 10, o dice más bien el ángel, han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites. ¿Y ahora qué hacen? Ahora lloran, lamentan sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y los reyes se lamentan diciendo, que casi parece un cantador de flamenco, ¡ay, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Con la caída de la gran ciudad, hermanos, no lloran por ella. No lloran por ella, sino porque han perdido aquella que les patrocina, aquella que les mantiene en el poder, aquella que les enriquece. Y en segundo lugar vienen otros plañideros, que son los mercaderes, que se lamentan de haber perdido un gran mercado para sus productos lujosos. Versículo 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías. A veces se compara la decadencia de Occidente hoy en día con la de la antigua Roma. Pero ¿sabéis qué os digo? Que en determinados aspectos no hay comparación posible. Los ciudadanos de Roma vivían en un mundo de lujo y de riquezas espectaculares, de opulencia impresionante. Las riquezas del mundo antiguo se vertían todas, por así decirlo, en el regazo de Roma. Arístides, un gobernante griego, dice lo siguiente, de todas las tierras y mares se traen mercancías, todo lo que cada estación produce y cada país ofrece, los productos de los ríos y lagos, las artes de los griegos y los bárbaros, de modo que si alguien quisiera ver todas estas cosas, tendría que visitar todo el mundo habitado o visitar Roma. Todo fluye hacia Roma, mercancías, cargamentos, productos de la tierra, el vaciamiento de las minas, el producto de toda arte que es y ha sido. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Así que con tal riqueza, los romanos, pudientes, competían en extravagancias de forma desmesurada. De hecho, el historiador Suetonio también escribe acerca del emperador Calígula. En su desenfrenada extravagancia superó a todos los prodigios de cualquier época en ingenio, inventando nuevas clases de baños y variedades antinaturales de comidas y banquetes, pues se bañaba en aceites perfumados, calientes y fríos, bebía perlas de gran valor disueltas en vinagre y servía a sus invitados panes y carnes de oro. De hecho, el emperador Nerón nunca llevaba la misma túnica 2 veces. Se parece a algunas señoras de hoy en día. Nunca viajaba con menos de 1000 carros. Y hacía herrar las pezuñas de sus mulas con herraduras de plata y oro. Locura. Así que sobre este trasfondo de lujo, desmesurado, desenfrenado, extravagante, dice ahora los mercaderes lo siguiente, versículos 12 y 13. Fijaos,
mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Así que, de nuevo, hemos de quedarnos con esta idea, no ir analizando cada uno de estos productos, sino quedarnos con la impresión general del lujo extravagante. Eso es lo más importante. Pero también es importante las categorías que vemos aquí merecen comentarios. Además del oro, del plata, de las joyas, aparecen los tejidos más costosos, los tintes como la púrpura o la escarlata más raros. ¿Para qué? Para que los romanos se vistiesen a la moda, lo más exclusivamente posible. Las maderas preciosas con incrustaciones de marfil era para hacer muebles llamativos, extravagantes, lujosos, y toda clase de especias que aportaban sabores, aromas a los manjares más ricos que se ofrecían en variedad, en deleite constante. Y la lista concluye con algo terrorífico. ¿Os habéis dado cuenta? Esclavos humanos. La palabra para esclavos literalmente aquí en el griego es cuerpos, soma, cuerpos, lo cual muestra cuán poca consideración tenía Roma por la dignidad de la vida humana. De hecho, un esclavo era considerado, se le catalogaba con una palabra latina que es res, cosa. Eran cosas. Era un tráfico, por eso dice aquí el mensaje de este ángel, era un tráfico de almas, de personas. Era comercio de carne humana. Esta es la última ya de las importaciones de Babilonia, la culminación de la búsqueda despiadada de placer sin importar la vida de nadie. Por encima de todas las cosas están las riquezas y como colofón, seres humanos, como instrumentos, como productos, como cosas de las que servirnos para usar y tirar, sin importar el coste. Y si los gobernantes valoraban el poder y se lamentaban por el poder, los mercaderes amaban el esplendor y la belleza. Ellos claman así, versículo 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, todas las cosas gruesas y espléndidas te han faltado, nunca más las hallarás. El versículo 16, si seguimos avanzando, presenta a la gran ciudad como una mujer suntuosamente hermosa, vestida con las ropas más seductoras, con las joyas más ricas, y dice, ay, ay de la gran ciudad, fijaos, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Así que la extravagancia materialista, la voluptuosidad, podemos decir, carnal, de su existencia, por las cuales habían vendido su alma a Babilonia, ahora se pierden de manera súbita e irrecuperable. Se ha acabado. Ha caído la ciudad. ¿De dónde vamos a recibir todo esto si el mundo se viene abajo? Y luego está el tercer grupo de dolientes. Hemos visto los reyes, hemos visto los mercaderes, y atención que ahora vienen los marinos. Cuando hablamos de marineros no nos imaginemos a Popeye, ¿no? Imaginémonos a las navieras, a las compañías que se encargaban del tráfico de estas mercancías. El sistema logístico, el sistema de transporte. Sus naves transportaban mercancías de los mercaderes por todo el Mediterráneo. Fijaos, versículos 17 y 18. Y todos los capitanes de naves, y todos los que viajan en ellas, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Se acabó el negocio. Así que los capitanes de los barcos, sus tripulaciones, aquí habla de pilotos, o sea, los timoneles, para que lo entendamos, es una alusión a los capitanes, ven desde lejos el humo de la gran ciudad ardiendo y recuerdan su gran grandeza, su gran esplendor. Apenas pueden creer lo que están viendo, la ruina total.
el colapso completo de su negocio, de sus expectativas, de su fuente de riquezas, y ahora se echan polvo sobre sus cabezas como señal de duelo. ¡Qué desastre! ¡Quiebra! ¡Ruina! ¡Miseria! ¡Se ha acabado el negocio! Claro, a diferencia de los reyes que buscan poder y de los mercaderes que gozaban del lujo romano, estos solo piensan en el dinero que obtenían de Roma. ¡Ay, ay, la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar, ¿qué dice versículo 19? Se habían enriquecido de sus riquezas. Ya no tendrán ocasión de enriquecerse más, ni de obtener beneficios. Se acabó. Así que el juicio del sistema mundano babilónico, en este juicio, quienes tienen su corazón puesto en las cosas de este mundo, van a perderlo todo, porque su corazón está puesto en ello. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Observemos dos cosas sobre estos lamentos que hemos visto. Primero, los dolientes, si os dais cuenta, permanecen a distancia. ¿Os habéis dado cuenta? Ven de lejos, no se involucran, no participan, no acuden al rescate. Versículo 10, parándose de lejos por el temor de su tormento. Su lamento, hermanos, en realidad no es por Babilonia, es por ellos mismos, lo cual es el colmo ya del egoísmo o del egocentrismo. No se lamentan por Babilonia ni por su gente, porque no hacen nada por ayudarle. Se lamentan por su propio beneficio. Esto demuestra una cosa, que cuanto más mundana es una persona, menos compañerismo real disfruta en sus relaciones. Solo tiene relaciones por el beneficio. Y lo mismo ocurre con las naciones. Dice William Barclay, el comentarista, una de las leyes de la vida es que si las personas ponen toda su felicidad en las cosas materiales, pierden las mejores cosas de todas, el amor y la amistad de los demás. Y estos dolientes ya eran pobres, de hecho, antes de la caída de Babilonia, porque habían abandonado las verdaderas riquezas, el amor a Dios, el amor al prójimo, la amistad. Todo había quedado sepultado bajo el afán de amasar pasta, de forrarse. Y debemos recordar, de nuevo, que esta visión, hermanos, es un símbolo del juicio venidero sobre este mundo. ¿De acuerdo? No pensemos en términos reales de que esto es algo que está ocurriendo, sino que simboliza algo que va a ocurrir realmente el día del juicio final. Cuando Cristo regrese a traer su justa retribución sobre este mundo, no solo Babilonia, no solo Roma, sino el mundo idólatra entero va a caer. Todo el sistema decadente va a caer. Y cuando llegue el juicio final en la historia, ninguno quedará fuera observando la caída entre el fuego, excepto aquellos como el alférez Gay, que mediante su relación consalvadora con Jesucristo podemos verlo desde lejos. Él estaba en su flotador, a unas cuantas millas de distancia, en las aguas del Pacífico, viendo cómo toda la flota japonesa se hundía y se venía abajo. En segundo lugar, hermanos, observemos algo que es muy característico. No sé si habéis prestado atención al hecho. En todo este lamento hay algo que se repite en 3 ocasiones. Algo que describe lo rápido y repentino del juicio sobre la gran ciudad. Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en 1 hora ha venido tu juicio. Se repite en el versículo 10, aparece en el versículo 10, se repite en el 17 y vuelve a repetirse en el 19. Y esto en las Escrituras denota énfasis. El 3 denota énfasis, intensidad. El falso dios que presumía Babilonia, la falsa diosa, que presumía de que duraría para siempre, cayó de un solo golpe en la
destrucción más total. Hermanos, esto nos demuestra una cosa: cuando la paciencia de Dios, la grandísima paciencia de Dios llega a su fin, el juicio viene inmediatamente. Esto vale para este mundo, pero también vale para aquellos, aún en nuestra iglesia, que están muertos en sus delitos y pecados y que no se arrepienten y van a Cristo. Dios tiene toda la paciencia, tiene una paciencia divina. Pero cuando esta paciencia termina, conforme a su plan, su propósito y su sabiduría, el juicio viene inesperadamente. Y para aquellos que están viviendo una vida de pecados ocultos, no confesados y abandonados dentro de la iglesia, ocurrirá lo mismo si no se arrepienten. La paciencia de Dios tiene un límite y la disciplina de Dios cuando llega es fulminante. Arrepiéntete, arrepintámonos antes de que esto ocurra. Después de la batalla de Midway, de la que hablábamos al principio, el comandante japonés, el vicealmirante Nagumo, admitió que él no veía posible esto, o sea, que le tomó completamente por sorpresa. Él no podía creer que su impresionante flota de buques y portaaviones desapareciera literalmente envuelta en las llamas en 5 minutos. 5 minutos. Los cazas japoneses primero destrozan el primer ataque de bombarderos norteamericanos, ¿bien? Pero en ese mismo momento de aparente triunfo llegan de lo alto escuadrones de más bombarderos estadounidenses que caen en picado sobre los otros buques y bombarderos y portaaviones que estaban repletos de cazas repostando combustible. Y con unas pocas bombas, estos portaaviones estallaron por los aires repentinamente. En 5 minutos todo aquello se convirtió en una bola de fuego gigante y aquellos buques y portaaviones fueron a parar al fondo del océano. Un historiador escribe así: en 5 breves y abrasadores minutos, la mitad de toda la fuerza de portaaviones de Japón, su cuerpo naval de élite, había quedado destrozada. Hermanos, cuando la mano soberana de la providencia de Dios decreta juicio, y recordemos que estamos hablando ya en este pasaje del juicio final, la caída será rápida y la destrucción será devastadora. Esta es una imagen de cómo la ira de Dios caerá sobre un mundo rebelde en pecado cuando Jesucristo regrese, porque en una hora ha sido desolada. Y nos lo recuerda 3 veces. Por tanto, el tiempo para escapar del juicio de Dios es ahora, no cuando ese día llegue. Y llegará. Y esto nos lleva a la siguiente sección del pasaje. Vemos que hay un giro, versículos del 20 al 22. Y aquí vemos el lamento de los reyes, mercaderes. Hemos visto el lamento de reyes y mercaderes y marineros. Pero esta no es la única perspectiva sobre la caída de Babilonia. Apocalipsis 18:20 nos dice lo siguiente: irrumpe con la voz del ángel que está hablando, al apóstol Juan, el cual canta y proclama: alégrate sobre ella, o sea, sobre Babilonia, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Recordáis el clamor de los santos en Apocalipsis en el altar? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre de tus santos? Esta es la respuesta. Aquí tenemos la respuesta total, definitiva y completa de parte de Dios. Juan nos deja sin ninguna duda de que la obra de Dios vendrá. Dios os ha hecho justicia. Dios nos hará justicia. Y Juan lo muestra adaptando una escena del ministerio del profeta Jeremías. En Jeremías 51:60 el profeta escribe en un libro todos los juicios que sobrevendían sobre la malvada Babilonia,
la ciudad de Babilonia, la original, y el imperio babilónico, y luego entregó el libro a uno de los principales judíos que marchaban al exilio en Babilonia para que el juicio de Dios fuese proclamado, leído, cuando el pueblo de Dios llegara encadenado a Babilonia. Este hombre debía atar luego, atención, una piedra al libro y arrojar esa piedra con el libro al río Éufrates. ¿Para qué? Para simbolizar que Babilonia se hundiría y no volvería a levantarse debido al juicio de Dios. Ahora en el versículo 21, retomando esta imagen del libro de Jeremías, cuando Juan mira hacia el fin de la historia, cuando el sistema mundial babilónico cae bajo el juicio, fijaos, dice que aparece un ángel poderoso con una piedra como una gran rueda de molino, arroja la gran piedra en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Estamos viendo la misma escena que en Jeremías. Y la gigantesca piedra de molino cae en el agua y se hunde hasta el fondo, glu, 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 y se acabó. Y esto de nuevo es un símbolo de la ruina total de este mundo maligno, la ruina que le espera. Perecerá la idolatría, perecerá el pecado, perecerá la seducción, perecerá la codicia, perecerá la maldad, la inmoralidad. De hecho, antes ya hemos visto algo semejante. Se vio en la ciudad de Babilonia, en la original, cuando fue en una sola noche, atención, y esto también es una alusión que está haciendo el profeta, en este caso Juan, a través del ángel, está haciendo una alusión al hecho de que la ciudad de Babilonia, la original ciudad de Babilonia, cayó en una sola noche, en una sola hora ante los ejércitos medopersas de Ciro. Pero de nuevo, esto se repitió mucho más tarde. No es la primera vez que esto ocurre a efectos horizontales en este mundo. También este juicio cayó sobre Roma, lo hemos estado viendo en nuestras clases de historia de la Iglesia. El imperio fue completamente desbordado por las hordas bárbaras, ¿os acordáis? ¿Sí? Que irrumpieron desde Oriente. Los juicios, podemos decir, sobre Tiro, sobre Babilonia, sobre Roma, tipifican la caída del reino mundial final. Todos estos juicios también reflejan de alguna manera el final de Egipto en el Mar Rojo, cuando Dios hundió al ejército de carros de Faraón. Dice Nehemías 9:11, echaste a tus perseguidores en las profundidades, como una piedra en las profundidades de las aguas. Lo que Moisés dijo de sus enemigos, de los egipcios, será cierto para el mundo maligno cuando llegue el juicio. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. ¿Veis de dónde está tomando Apocalipsis todas estas imágenes? ¿Ves por qué hay que leer el Antiguo Testamento, hermanos? Hay que leerlo, hay que leerlo. A este grado simbólico, o a este gesto simbólico, el ángel continúa con un elogio fúnebre, porque lo es, que detalla el juicio que cae sobre todos los aspectos de la vida en Babilonia. En Apocalipsis 18, del 21 al 23, se repite 6 veces la expresión, fijaos, nunca más. Y también en ti, en ti, en ti. ¿Estáis viendo? Nunca más en ti. ¿Qué ocurrirá? Bueno, nunca más serás hallada, nunca más se oirá el sonido de la música, el bullicio de los artesanos, el estrépito de la actividad diaria. Se acabó. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, caerá en tinieblas, en oscuridad. Los sonidos de festividad y de alegría nunca más resonarán en la gran Babilonia. Nos habla de la voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, versículo 22. No se oirá más en ti. Hermanos, la música es una bendición de la vida. Nos alegra, nos estimula. Los arpistas y cantores actuaban ¿dónde? En festividades, en celebraciones, en juegos. Pero ahora la maldición de Dios cae con todo su peso sobre esta sociedad. Se acabó el jolgorio, vamos a decirlo en términos actuales, se acabó la fiesta. Que también es un partido político, pero no vamos por ahí. Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. El contraste con el cielo, sin embargo, es tremendo. ¿Os dais cuenta? ¿Qué están cantando en los cielos?
¡Aleluya! Hay un cántico. ¡Aleluya! Vemos una música celestial, una música de gloria, de gozo. Ahora, en la idólatra Babilonia se acabó la fiesta. Se acabó la música. Y luego hay otro deleite terrenal, la artesanía, el trabajo. Los hombres y las mujeres aplican sus habilidades, sus esfuerzos, sus conocimientos en forjar un futuro próspero para este mundo. Pero este sonido también callará, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Manos que se alzaron en rebelión contra Dios ya no van a poder producir nada, son manos inútiles. Y este juicio podría representar en parte la reprensión divina sobre los gremios comerciales. ¿Os acordáis cuando vimos los mensajes a las 7 iglesias que hablábamos cómo los gremios obligaban a quienes participaban en ellos a ofrecer incienso a los dioses, que los patrocinaban, sus patrones, sus dioses patrones, y los cristianos tenían muchas dificultades. Los cristianos de las 7 iglesias tenían dificultades para ejercer su profesión, por no poder participar en estos ritos del gremio al que pertenecían, y eran excluidos. Bueno, esto puede ser un pequeño guiño precisamente a eso. Y esto se añade otra maldición: el sonido de molino no se oirá más en ti. Y este quizás es el más devastador, el más deprimente. Esto es una imagen, cuando se habla incluso en el Antiguo Testamento del sonido de molino. Este es el sonido de la provisión diaria en los hogares. Cuando sonaba el molino, ¿sabéis qué quería decir? Que había grano. Y si había grano, había pan. Y si había pan, había comida, y había prosperidad, y había vida. Cuando el molino dejaba de sonar, es que se había acabado todo. Ya no hay ni para atender las necesidades básicas de la vida. Hablamos de pan. Así que la maldición de Dios se percibe intensamente, y aún más cuando toda luz es retirada de Babilonia. Fijaos, 23, ni luz de lámpara alumbrará más en ti. Estas ciudades estaban ricamente iluminadas. Todas las ciudades orientales y también las del mundo grecorromano disfrutaban de un alumbrado público. Bien, esto se acabó. A semejanza de estos deslumbrantes letreros luminosos que vemos en las grandes capitales como Londres, Nueva York, Dubái, Las Vegas, se acabó. Sin luz. Se acabó. Y sin luz no puedes ver nada, y como no puedes ver nada, no puedes disfrutar de nada. Y aún es peor, porque ni siquiera hay nada. Todo se acaba, este mundo termina. Ahora reina una oscuridad absoluta que puede casi masticarse, palparse, tocarse. Esta oscuridad, hermanos, simboliza la caída final y completa de la ira de Dios sobre este mundo malvado, amante del placer, de la seducción y del pecado. Se terminó. Y finalmente hay algo más, todavía más inquietante. Babilonia no oirá más la voz del esposo y de la esposa. El matrimonio, la familia, son bendiciones en las que se refleja amor, compañerismo, camaradería, alegría. Son los vínculos, por así decirlo, del pacto humano, en su forma más extrema. Hasta el romance quedará enmudecido. ¡Qué horror! ¡Qué desolación le espera a este mundo cuando Cristo venga y todas estas cosas sean condenadas al infierno! Ahora, ¿hay un fundamento para que Dios haga esto? ¿Es que Dios es cruel? ¿Es que Dios se deleita en traer el mal sobre el mundo? ¿Es que Dios quiere hacer mal a las criaturas? No, en absoluto. Hay un serio fundamento para esto. Toda la dureza de este juicio, y esto lo vamos a ver ahora en la última sección, versículos 23 y 24, puede llevar a algunos a preguntarse por qué el ángel está pidiendo a los creyentes, según el versículo 20, a la iglesia, gozaos sobre ella. Creo que ya hemos hablado en alguna ocasión sobre esto. ¿Somos los cristianos unos morbosos, unos sádicos? ¿Somos crueles? ¿Es que acaso nos mueve la envidia? ¿Es que acaso disfrutamos con el mal ajeno? ¿Es que nos gusta ver caer este mundo en la miseria, en la destrucción y en la desaparición?
No, 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 no. No debería ser así. Si es así, examina tu corazón y arrepiéntete. En absoluto. Nosotros somos tan pecadores como las personas que están afuera. Y es solamente por la gracia redentora de Dios, por su misericordia, que hemos sido redimidos. No por nuestros méritos. Lo ha hecho Dios, no lo has hecho tú. Son seres humanos como nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? ¿Qué quiere decir que nosotros nos tenemos que gozar sobre Babilonia y su destrucción? La respuesta está en los versículos 23 y 24, fijaos. Porque tus mercaderes, o sea, los de Babilonia, eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella, en Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. A la vista de los males que ha engendrado Babilonia, que engendra este mundo, el pueblo de Dios debería acoger la desaparición de este mundo con el mismo espíritu que el alférez Gay, flotando en su flotador en el Pacífico, observaba y celebró el hundimiento de los portaaviones japoneses en la batalla de Midway. ¿Por qué? Hay tres causas. La primera causa de este gran juicio es la idolatría de Babilonia, que no da gloria a Dios, solo se da gloria a sí misma. Fijaos, en el versículo 10, los reyes, los mercaderes y marineros se refieren a Babilonia como grande y poderosa. Hay un culto implícito al mundo, que se rinde a sus lujos, a sus riquezas. Así que no solo habían olvidado a Dios, solo el ser humano deja de darle gloria, sino que ha prohibido su conocimiento y ha prohibido el verdadero o la verdadera adoración, la adoración a Dios. Los reyes exclaman: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Empleando el lenguaje que la Biblia usa solamente para Dios, como vemos en Éxodo o en Miqueas. ¿Quién como tú? ¿Quién como Babilonia? ¿Veis la terrible y cruel sustitución? La descripción de Juan está mostrando cómo la gente mundana, la gente en garras de Babilonia, convierte las cosas buenas de la vida en sus dioses, moviéndose no por amor, no por fidelidad, sino por su propia comodidad y seguridad. Y estos clamores de alabanza se escuchan hoy en las afirmaciones del humanismo secular. El mundo hoy niega la gloria que Dios merece, atribuye neciamente la soberanía sobre todas las cosas al ser humano, convertir la humanidad en el centro de todo y olvidarse de Dios es el mayor de los pecados. Yo no sé qué tipo de ranking de pecados tienes. Si ahora tú tuvieses que poner en una lista instantánea el primero en la lista, ¿cuál sería? No lo sé. Pero ya os digo que muy probablemente no sería el que verdaderamente es el peor de los pecados. ¿Qué piensas? ¿En la fornicación? ¿En la inmoralidad sexual? ¿En la homosexualidad? ¿En la codicia? ¿En el aborto? ¿En la eutanasia? ¿En la corrupción política? ¿En la explotación de los débiles y necesitados? El principal y más grave pecado es no dar la gloria a Dios, porque es ir contra natura. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozar por siempre de Él. Todos los demás pecados que acabo de mencionar y los que estén en tu lista no son nada más que consecuencias del primero. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. No tener otros dioses más que Yahvé. Y luego viene todos los demás. Si no tienes el primero, ya estás quebrantando los segundos. Por eso, los siguientes, por eso el Señor Jesucristo le dice al joven rico aquello de... El joven le decía: yo cumplo todos los mandamientos. Así, cumples todos los mandamientos. Muy bien, véndelo todo y sígueme. Me llamas bueno. Solo hay uno bueno, es Dios. ¿Entiendes que yo soy Dios encarnado? Sígueme. No fue capaz. ¿Cuál era el problema? Tenía muchas riquezas. Y eso evitaba
que fuera capaz de cumplir ni siquiera con el primero de los mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y me dices que los demás los cumples? Esto tiene que hacernos pensar. Convertir al ser humano en el centro de todo y olvidarse de Dios es el mayor de los pecados. Y de eso es culpable este mundo. Que no sea culpable de esto la Iglesia, que no sea culpable de esto la IBE, que no seamos culpables nosotros individualmente si nos llamamos cristianos. En segundo lugar, Babilonia es juzgada porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Habéis visto? Si bien este versículo sin duda contiene una condena del ocultismo, está implícito, ¿no?, de la hechicería, de la brujería. A ver, cuidadito con las flores de Bach y con cosas estrambóticas que tengas en tu casa y con cosas que cuelgan, atrapasueños y patas de conejo y herraduras en la puerta y otras muchas más cosas que pensamos que, bueno, no pasa nada, ¿eh? Bien. Pero este versículo va más allá. No está tanto hablando de las hechicerías en sí, sino en otro sentido. Babilonia, como Roma, en tiempos de Juan, y el actual mundo secular, ejerce un hechizo de tentación que embruja, que atrae, que captura. Jesús advirtió que sería mejor llevar atada al cuello una piedra de molino y ser arrojado en el mar, precisamente una imagen muy evocadora en este pasaje, ¿verdad que sí?, que afrontar el juicio de Dios por hacer tropezar incluso a un niño por el pecado. Y el uso aquí de la imagen de la piedra de molino, de nuevo, sugiere que es especialmente por seducir a otros al mal, por hacer tropezar a otros que Babilonia va a ser condenada. Aunque los cristianos lamentan saber que otros han sufrido juicio cuando pudieron haber sido salvados, nos regocijamos, o deberíamos regocijarnos, al ver que Dios remueve del mundo una fuente de tropiezo y de corrupción. Deberíamos de alegrarnos por ello. Y en tercer lugar, el pueblo de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, se alegra de que Él haya puesto fin a sus sufrimientos a manos del mundo babilónico. Fijaos, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Sí, cesará la música, cesará la luz, cesará el amor, cesará el ruido de molino, por supuesto, todo esto cesará. Pero mediante el juicio divino, lo más importante es que se va a acabar o va a cesar la idolatría, la seducción y la persecución para los creyentes. Se acabó. Se acabó. ¿Terminará la violencia que caracteriza a esta sociedad pagana? Sí. Pero también la sangre derramada de los siervos de Dios será vindicada mediante el juicio que a este mundo le corresponde. Fijaos, gozaos sobre ella, cielo y vosotros, santos y apóstoles y profetas, dice la voz angélica, porque Dios ha hecho justicia en ella contra vosotros. Así que los cristianos, hermanos, nos regocijamos no por la destrucción en sí de Babilonia, porque va a ser horrible si somos testigos de ellos aquí en la tierra. Va a ser horrible presenciarlo. Nos regocijamos porque la justicia y la gloria de Dios son vindicadas en la historia, de forma definitiva y completa. Y además el juicio demostrará que aunque la Iglesia ha sido despreciada, ninguneada y condenada en la tierra, la verdadera Iglesia de Cristo, los creyentes somos aceptados y vindicados en Cristo, para siempre. Así que concluimos nuestro sermón. Me gustaría concluir con 3 lecciones que proceden del juicio y la caída de Babilonia. Primera lección que creo que podemos aprender, y es que los cristianos debemos aprender a usar rectamente las cosas de este mundo, disfrutando de los buenos dones que Dios nos da sin caer en la idolatría de los mismos. Aquí tenemos a los reyes, a los mercaderes, a los marineros que se mantienen lejos de Babilonia por temor. Los cristianos deberíamos de guardar la distancia del materialismo que caracteriza a Babilonia. Hermanos, somos perfectamente libres
por supuesto, de disfrutar de las cosas buenas de este mundo. El Señor las ha creado. Incluso apreciar ciertos lujos. Si el Señor nos lo concede, no nos flagelemos, no nos sintamos mal. Está bien, es una dádiva de Dios, da gracias por ello y disfrútalo. Es más, en nuestra sociedad, incluso esas cosas que pensamos que son miserias, en otros lugares del mundo son lujos inalcanzables. Es que solo tengo un Seat Ibiza, ¿sabes? De segunda mano. Bueno, en otros lugares del mundo no tienen ni zapatos. Pero disfrutemos de los lujos que se nos dan, alegrémonos por ellos, hagámoslo con gratitud y con generosidad hacia otros también. Observad lo siguiente, cuando vemos la radiante esposa de Cristo, que la veremos en los capítulos 19 y 21, ¿habéis visto cómo está vestida? Con harapos, con saco, lino fino, adornada con joyas. No hay nada apagado en la gloria de la Iglesia. Es fulgurante, es preciosa. Incluso la belleza de la Iglesia, como vamos a ver, es alucinante porque supera con creces a la belleza, supuesta belleza de Babilonia. Le da 1000 vueltas, es más lujosa y esplendorosa si cabe. Que esto nos haga recapacitar. Si tenemos dinero, si tenemos una posición elevada, actividades agradables, lujos, prosperidad, seamos primeramente agradecidos a Dios por ello, porque nos lo ha dado Él, y administrémoslo todo para la obra de Dios en el mundo. Que nuestro verdadero tesoro sea siempre Dios y sus bendiciones. Juan nos advierte, el mismo apóstol, ¿recordáis? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dice despreciad, dice abandonar, dice... ¿Qué dice? No améis. Y podemos tomar la idea del Señor Jesucristo, cuando dice, aquel que no odia a padre y a madre y hermano y hermana. ¿Está el Señor llamando a que odiemos a nuestra familia? ¿Qué nos está diciendo allí? Que no amemos esas cosas más que a Dios, que no amemos a las personas más que a Él. Así que no seamos por tanto orgullosos con nuestras posesiones, ni presuntuosos en cuanto a lo mundano, pensando que nos lo hemos ganado nosotros, sin tener contentamiento como el apóstol Pablo lo tenía, nos lo dice en Filipenses, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¡Estupendo! Tengo abundancia. No tengo por qué sentirme mal por ello, es el Señor que me lo ha dado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esté en la miseria o esté en la riqueza. Es el Señor el que me sostiene. Da igual. Y Jesús añadiría estas palabras con toda autoridad de Pablo, porque de nuevo, lo hemos dicho antes, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La segunda lección que vemos de este pasaje es que nunca debemos dudar de la certeza del juicio sobre los impíos. Muchos siglos después, muchos años después de que Juan registrara esta visión, muchos les parecía imposible, como hemos dicho antes, que el imperio romano cayera. Pensaban que duraría para siempre y sin embargo, como vimos en nuestras clases también de historia de la Iglesia, en el año 410, Alarico, un caudillo visigodo, saqueó la ciudad de Roma y llevó al imperio a su fin y a su fragmentación total. Ya empezó una caída y un declive rápido en términos históricos, de decadencia total. Muchos cristianos de aquel tiempo quedaron profundamente desalentados ante aquello. Era el colapso de la sociedad. ¿Cómo es posible si hemos dejado de ser una iglesia perseguida? Si hemos dejado de ser el pueblo de Dios mártir, si ahora somos la religión oficial del Estado, ¿cómo se puede derrumbar ahora el Estado? ¿Os dais cuenta? Sin embargo, en aquel tiempo, Agustín de Hipona, del que también hemos hablado en nuestras clases, dice lo siguiente en cuanto a cuando recibe la noticia de la caída de Roma. Habrá un fin para todo reino terrenal, dijo Agustín. Te sorprende que el mundo esté perdiendo su firmeza y lleno de tribulaciones apremiantes. No te aferres al hombre viejo, al mundo. No rehúses recuperar tu juventud en Cristo, que te dice, el mundo pasa, el mundo apenas respira. No temas, tu juventud se renovará como la del águila. Y finalmente, los cristianos, hermanos, debemos comprender
que en medio de este mismo mundo, cuyo curso avanza hacia el juicio final, que es seguro, Cristo está edificando su iglesia. Y esta iglesia permanecerá eternamente en gloria. El mismo Señor Jesús nos dijo, edificaré mi iglesia, no tú ni yo, no, Él, yo, Cristo, el Rey, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, esto es del infierno y de la muerte, no prevalecerán contra ella. Hermanos, todos estos juicios sobre este mundo manifiestan la soberanía, manifiestan el poder de Dios. Y esos mismos atributos todopoderosos garantizan que la obra que Él está realizando, ahora en medio de nosotros, hará que el Evangelio tenga éxito hasta el día de su venida. Otro motivo de alegría. Así que no nos entristezcamos por la caída de este mundo. Cuando veas las noticias y ves que todo parece desmoronarse, tranquilos. No hemos llegado todavía a este pasaje, porque este pasaje apunta a otro tipo de juicio, algo que ocurrirá súbitamente, radicalmente. Pero lo que estamos viendo ahora son destellos, pequeños juicios que anticipan el gran juicio, que algún día vendrá. Así que sabiendo esto, hermanos, trabajemos en este mundo con miras a la eternidad. Busquemos primeramente su reino, su justicia, como dijo Jesús, confiados en que todas las demás cosas nos serán añadidas juntamente con Él. Amén. Oremos, hermanos. Padre Dios nuestro, oramos ante ti en esta mañana dándote gracias. Ayúdanos a tener la correcta visión sobre este mundo. Perdona nuestros pecados de codicia, de avaricia, por habernos dejado seducir y seguir dejándonos seducir tantas veces por medio de este mundo, Señor. Especialmente en estas fiestas, que disfrutemos de todo lo que proveen, pero que no olvidemos nuestra responsabilidad primera y verdadera y última, que es alabarte y glorificarte a ti, vivir para ti y para tu gloria. Mientras este mundo se desvanece y va camino de su destrucción, nosotros nos gozamos de que tú estás haciendo tu obra, edificando tu iglesia, la cual prevalecerá hasta el día de tu venida y el juicio final, en el que todas las cosas serán restauradas, glorificadas, santificadas. Te damos gracias, en el nombre de Jesús.